Padre Celestial, te agradecemos a ti por esta rica clase que tendremos el día de hoy. Te pedimos que bendigas al profesor, que le des sabiduría, entendimiento. También bendigas al traductor, al pastor Alex, que le des fuerza, fortalezca la fuerza de tanto el profesor como del traductor. Y también a nosotros que vamos a escuchar la clase. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos con tu palabra. Te agradecemos a ti, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, que gracias a ti, Jesús, podemos estar reunidos el día de hoy, podemos vivir, agradecerte, vivir para tu gloria, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Gracias, hermano. Okay, so let's now again continue. Again, I believe are there any questions at the beginning before we enter the class again? Bien, continuemos. ¿Hay preguntas antes de comenzar? Y si me pudiera dar la opción, hermano Jonathan, de compartir sí. la pantalla, por favor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí. Pastor Alex, ayer yo le había preguntado, cuando terminó la clase, si le puede preguntar al pastor Jonathan. Gracias. Sí, I have a question here from Franco. Okay. Es una pregunta, hermano, ¿cierto? A ver. Okay. He wants to see if he understood well what you said. The affirmation from yesterday's lesson was, it is essential that God shows us his agreement, his Trinitary agreement through the covenant in order for us to live his truth with confidence. Lo voy a leer en español. Es esencial que Dios nos muestre su acuerdo trinitario por medio de su pacto para que nosotros vivamos confiadamente en su verdad. Yeah, that's a nice summary, Brother Franco, but it's a little bit more, I think. Ese es un resumen bastante bueno, pero creo que es un poco más que eso. It's not only so we can live a good or fulfilled life. This is who he created us to be in his image. No es solo para que vivamos una vida más plena, sino que es para qué nos creó Dios, para qué nos creó que fuéramos. You see, that's how central this is. If we're not in covenant, we are not truly reflecting the image of God. Así de esencial es esto. Si no estamos en el pacto, no estamos reflejando debidamente la imagen de Dios. And you're familiar with a passage we pastors use a lot from Hebrews, that let no one forsake the assembly of gathering together. Probablemente está familiarizado con el pasaje que los pastores usamos bastante, que está en Hebreos capítulo 10, que dice, no dejando de congregarse. And the reality is, when we stop being in fellowship with one another, the image of God gets darker and darker. We see less and less of the image of God in us. La verdad es que cuando dejamos de estar en comunión unos con otros, se empieza a opacar, a oscurecer la imagen de Dios en nosotros cada vez más. And this is a great temptation in the church today and the church of all ages. Y esa es una gran tentación en la iglesia de nuestros días y en la de todas las edades. Even the author of the Hebrews said, this is the habit of some people in the church, that they've stopped assembling together. Incluso el autor de Hebreos dice, como algunos tienen por costumbre, es decir, algunos dejan de congregarse como una costumbre. Now, we've gone through this chaos of the coronavirus, keeping people from connecting much for safety reasons. Incluso estamos atravesando este caos del coronavirus, teniendo la gente en confinamiento sin permitir que tengan contacto unos con otros. But that's no excuse for not connecting with others over WhatsApp, or, you know, of having regular fellowship and communion, even if for a while we cannot meet together physically. Pero eso no es excusa para que no busquemos el contacto unos con otros, tener comunión unos con otros,
a través de WhatsApp o llamadas o alguna manera que estemos en contacto, aunque no podamos estar presencialmente por ahora. And this is not just for our well-being. Of course, Brother Franco, it is for our spiritual well-being. Y esto no solo es para nuestro bienestar, y claro que igual redunda en nuestro bienestar, But it's who we are as creatures made in the image of God, being restored to the image of Christ. pero se trata de quiénes somos como criaturas hechas a la imagen de Dios y restaurados en la imagen de Cristo. So covenant is reflecting God's image. Así que el pacto, digo, se trata de reflejar la imagen de Dios. And let me again commend everyone who's asked a question. The questions have been absolutely excellent. And I know we're learning this way too. So is there another question before we go ahead? Sí, déjenme decirles de nuevo que han hecho excelentes preguntas y estamos aprendiendo bastante de esta forma. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Acá, Eduardo, Sí. Eduardo. Dice. con respecto a esta realidad que estamos viviendo ahora, en que nos estamos reuniendo telepresencialmente. Por ejemplo, recordamos el pacto a través del bautismo también, y nuestra unión con Jesús, ¿cierto? El bautismo y la Santa Cena, cuando recordamos a nuestro Señor. En estos tiempos, ¿cómo podríamos entender la congregación? Porque siempre la congregación estuvo reunida físicamente. Entonces uno ha visto que últimamente se ha estado administrando esta cena telepresencialmente. ¿Qué nos podría decir el pastor Jonathan con respecto a este tema? About the COVID situation, Mhm. church have been connecting through Zoom or other similar platforms, but we are not gathering together as we are supposed to. And we know that we remember the covenant with baptism, through baptism and Holy Supper, but we are not enjoying those sacraments right now in this situation. Yes. Situation, Yep. sorry. So how are we supposed to do to enjoy or have the sacraments in these kind of situations? Because some are celebrating Holy Supper through Zoom. Yeah, no, I understand. It's an extremely difficult question, Brother Eduardo, extremely difficult. Es una pregunta extremadamente difícil, hermano Eduardo. Because let's speak simply here. We know that preserving human life is a very high Christian value. Digámoslo en términos simples, sabemos que preservar la vida humana es un valor cristiano extremadamente alto. So certainly any gatherings we have in the time of a pandemic must be very carefully monitored for distance, for masks, taking the best advice the scientists can give us. Así que desde luego, cualquier reunión que podamos tener debe ser extremadamente cuidadosa y monitoreada con las medidas correspondientes de mascarillas y de distanciamiento y todo lo que nos puedan recomendar los científicos. Now, I don't want to get too much into politics, but we've had a significant problem in the United States that a particular political figure was very strongly liked by many Christians, but totally ignored safety concerns about the pandemic. Yo no quiero aquí meterme mucho en política, pero aquí en Estados Unidos tuvimos problemas con una figura política que era extremadamente descuidada con las medidas que debían tomarse con el coronavirus. Yeah, and I know that's so well here I'm not saying anything bad. I'm just speaking the truth. That was our former President Trump, who didn't seem to care about wearing masks or being careful. Sí, acá no estoy diciendo nada malo, simplemente estoy diciendo la verdad y estoy hablando del expresidente Trump, que claro, por ejemplo, no llevaba mascarillas y no tenía mucho cuidado en ese sentido. And I know from Brazilian friends, it's been a very similar problem in Brazil with President Bolsonaro. Y estoy consciente o tengo conocimiento de que en Brasil tienen un problema similar con el presidente Bolsonaro. Now, I know nothing about the politics of Chile, and so I don't know what sort of forces, if it's become a political issue,
But for us, it always should be a safety issue because we care about human life. Yo no tengo idea de la política en Chile, así que yo no sé si acá estoy tocando algunos temas o sensibilidades políticas, pero nosotros tuvimos problemas acá con eso, con el tema de las medidas. But basically, I would say we should follow the advice of health experts if they think it is dangerous for us to have physical gatherings, in my opinion. Básicamente creo que debemos seguir las recomendaciones de los expertos en salud si recomiendan guardar cierta distancia por lo que está ocurriendo. Then the question is whether it's appropriate to have communion. Let's take communion because baptism is a little more complicated, but to have communion if we're meeting virtually by Zoom. La pregunta es si es apropiado tener la Santa Cena, porque bautismo claramente es otra cosa, pero tener la Santa Cena virtualmente a través de Zoom. Now, I think from a biblical perspective, the key point is the sacraments must be administered by people who've been given authority by God. Creo que bíblicamente el punto clave es que el sacramento debe ser administrado por personas que tienen cierta investidura, cierta autoridad dada por Dios. And for anyone, even though we're discussing this question now, Eduardo's question is very significant to when we will talk about the sacraments a bit in this class as well. So we're just a little bit ahead here too. But this is an important topic for covenant theology. Sí, aunque lo estamos hablando ahora esto, por la pregunta de Eduardo, esto tiene importancia en lo que vamos a ver sobre los sacramentos más adelante. But then, in my opinion, pastors and elders can, in a Zoom gathering, okay, well, first of all, let me explain what is wrong. We'll take what's wrong, then we'll get what's right. Okay. Vamos a partir por lo que es incorrecto y luego vamos hacia lo que sería correcto. So I myself say, oh, I'm just going to take communion. Many of our Pentecostal friends have that attitude. I can just take communion. I'll do it all by myself. I don't need anyone with spiritual authority to oversee that. Yo podría decir por mi cuenta voy a tener comunión y tenerla para mí mismo y sin ninguna autoridad espiritual que pueda supervisar eso. Yeah, and by the way, excuse me, I didn't. If there are any Pentecostals in the class, I'm not mean to be critical of the whole tradition, but this is a weakness, in my opinion. Sometimes that people feel they don't need to be under spiritual authority directly. Y esto suele ocurrir en ambientes pentecostales, y perdón si hay algún pentecostal aquí, pero suele ser propio de esa tradición hacer este tipo de actos más bien individuales para sí mismos sin la supervisión espiritual de una autoridad, en este caso eclesiástica. And the big difference between us and the Catholics is both of us understand there should be authority over the table. The big difference? Yeah, the big difference is even though, well, first the similarity. We both understand someone in spiritual authority should preside over the sacraments. Sí, con los católicos tenemos la similitud de que entendemos ambos de que debe haber una autoridad espiritual presidiendo el sacramento. But as you know, for them it's like magic. The priest is the one who makes the magic happen by doing it. Pero como saben, para ellos es como algo mágico. Es como que el sacerdote hace que la magia ocurra en ese momento. For us, the elders, and particularly the teaching elder, is responsible to teach what communion means every time people come to communion. Pero para nosotros son los ancianos y especialmente el anciano docente los que enseñan lo que está ocurriendo en ese momento que estamos teniendo comunión espiritual. So the key thing is the pastor explaining this is the spiritual significance of the Lord's Supper. Así que lo clave es el pastor explicando el significado de lo que está ocurriendo en la cena. Okay, and as I believe you know, what's called fencing the table. Have you heard that term before? Yeah. Sí, y se da también lo que se llama cercar la mesa, que es como hacer las advertencias sobre quiénes deberían participar y quiénes no deberían hacerlo. And well, forgive me, I'm a church historian. Maybe many of you know this history, maybe many of you don't.
But let me tell you the history of that term fencing. Perdónenme, soy un historiador de la iglesia y a lo mejor algunos de ustedes conocen este término de cercar la mesa y a lo mejor otros no. Y hay una historia que da origen a ese término. That goes back to the Reformation in Geneva, Switzerland. Eso se remonta a la Suiza, a la Ginebra, en la Suiza del tiempo de la Reforma. And I'm sure you've all heard of John Calvin, the famous pastor and leader and theologian. Estoy seguro que han escuchado de Calvino, este famoso pastor y teólogo. But his elders, together with Pastor Calvin, excommunicated a large number of very rich people in the city. Sus ancianos de la iglesia, junto con el pastor Juan Calvino, habían excomulgado a un gran número de personas ricas de la iglesia. And the reason they were not just picking on the rich, but the rich were so bold that they would sin very openly. Y bueno, lo que pasaba es que estas personas ricas eran tan osadas que pecaban de manera descarada. So most of the men who were excommunicated were married men. Así que la mayoría de los que habían sido excomulgados eran casados, hombres casados. But everyone in Geneva saw them leaving the houses of their mistresses very boldly in the first thing in the morning. Pero todos en Ginebra podían ver cómo ellos dejaban las casas de sus amantes descaradamente temprano en la mañana. So their adultery was totally public. It was a scandal. Así que su adulterio era totalmente público, era un escándalo. And the elders spoke with them and said, adulterers will not inherit the kingdom of God. Así que los ancianos hablaron a ellos, los exhortaron y les dijeron que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Now, rich men were not used to having the church challenge them. Ahora, los ricos no están acostumbrados a que la iglesia los confronte. But the elders excommunicated these men who were unrepentant and said, we're going to keep living in public adultery. Pero los ancianos excomulgaron a estos hombres que estaban diciendo vamos a seguir viviendo en adulterio público. Now, these men paid much in taxes. They were very important men in that city. Estos hombres pagaban bastantes impuestos, eran hombres muy importantes en esa ciudad. One was on the city council, the secular government. Uno de ellos estaba en el consejo de la ciudad, el gobierno secular. So he got the city council to say, these men are not excommunicated. Así que él hizo que el consejo de la ciudad declarara que estos hombres no estaban excomulgados. So you see the struggle between the spiritual authority of the church and the secular authority. Así que ven aquí la lucha entre la autoridad espiritual de la iglesia y la autoridad civil. So what the elders said, I hope you all understand. What should the spiritual leaders do? Let's suppose the government told you, you're a pastor of a church. A man has been excommunicated because of unrepentant sin. And the government says you cannot do that. What should you do? Así que, ¿qué deberían hacer como pastores, esos líderes de la iglesia, si es que el gobierno les estaba diciendo ustedes no pueden excomulgar a estas personas? ¿Qué deberían hacer? Anyone? That's an important question. Es una pregunta para ustedes. ¿Alguno quiere responder esta importante pregunta? Puede ser a Dios antes que a los hombres. To obey God before obeying men. Exactly, Andres. And that's exactly what our spiritual fathers in the early days of the Reformation did. Exactamente, Andrés, y eso es lo que hicieron nuestros padres en la era de la Reforma. Now, you understand, the government could have thrown them in jail or even executed them for doing this. Ahora entienden esto, los gobernantes podrían haberlos echado en la cárcel o haberlos ejecutado por hacer esto. But they nevertheless linked arms. At that time, people came forward to take the Lord's Supper. They came to the front. En ese momento esta gente pasó al frente para recibir la cena y ellos se unieron así como con los brazos. Yeah, exactly. Hicieron Exactly. como un muro con los brazos.
they made a living fence. And when Hicieron- someone came who had been excommunicated, they blocked them from coming to the Lord's table. Hicieron una cerca humana, un muro humano. Entonces, cuando venía alguien que había sido excomulgado, no lo dejaban acercarse a la mesa. So you see that we have seen ever since the Reformation, an essential part of the Lord's Supper is warning people to not come if they're living in unrepentant sin. Desde la Reforma hemos visto que parte importante de cuando celebramos la Santa Cena es advertir a las personas o acercar la mesa en el sentido de quienes no se pueden acercar a tomar la Santa Cena. Mhm. But getting back to Eduardo's point about how do we do this in a pandemic, Ahora, volviendo al punto de Eduardo, de cómo lo hacemos con esto de la Santa Cena en medio de la pandemia, almost all leaders today believe that can be done verbally and said, if you're living in sin, do not come to the table. casi todos los líderes entienden que esto se puede decir verbalmente. Si tú estás viviendo en pecado, no puedes tomar la Santa Cena. So in my opinion, if we now were a congregation tonight, Así que, en mi opinión, si nosotros fuéramos una congregación esta noche, and the week before we said, brothers and sisters, we hope by God's grace to celebrate the Lord's Supper next Sunday. y si la semana pasada hubiéramos dicho, hermanos, hermanas, esperamos tomar la Santa Cena la próxima semana. Out of respect for the safety of each other and for others in the community, we are meeting virtually. We're meeting virtually over Zoom. Y por respeto a la salud nuestra y de otros, vamos a reunirnos virtualmente por Zoom. But you must prepare elements for yourself, a small cup of juice and a little bit of bread. Y ustedes deben preparar los elementos para ustedes mismos, un poco de jugo y un poco de pan. But we will do this just as we would if we were physically present. Pero lo vamos a hacer tal como lo haríamos si estuviéramos físicamente presentes. The pastor, I would explain to all of you, and by the way, those of you without your camera on, I insist you put your camera on so we could look if this were the Lord's Supper. No, you don't have to do that for class, but you understand we want to have as much communion together as is possible. Sí, como pastores procuraría que tuviéramos la mayor conexión posible, así que pediría en ese caso que prendieran todas sus cámaras. Then if I were the pastor, I would explain and use a good biblical liturgy of what is happening. Y como pastor explicaría y ocuparía una muy buena liturgia para explicar lo que está ocurriendo. And explain, if any of you are in unrepentant sin, do not take of the Lord's table. You must speak to me or the elders afterwards so that we can help you get your life right with God again. Y advertiría que si alguno está viviendo en pecado impenitente, que no tome la cena y que se acerque luego a hablar con los pastores para poder ayudarlo a lidiar con ese pecado. But for all of you who are repentant for your sin, eat. And then we would all eat together as we would normally. Pero para todos los demás que están viviendo, digamos, en comunión con el Señor, que coman y beban después de la copa. Now, I will try to find an article. I believe it was by the very distinguished American pastor Tim Keller. Voy a tratar de encontrar un artículo que lo escribió un pastor bastante conocido en Estados Unidos que se llama Tim Keller. But he did studies, and apparently something similar happened during times of the plague, where people could not meet, but the pastor would come outside their house and help them have communion in an appropriate way. Y él mencionó que algo similar ocurrió durante la peste, cuando la gente no se podía reunir normalmente, y debieron tomarla de otra forma, participar de la cena de otra forma. But here you understand, Brother Eduardo, we have to do the best we can. There will be difference of opinions between godly men and women over whether we should have communion until we can be together again. But I would lean towards saying it could be done well. Así que, hermano Eduardo, entendemos que va a haber diferencias de opinión sobre esto, pero creo que tenemos que hacer lo mejor que podamos y creo que sí se puede hacer
de una buena forma. Okay. So thank you for that good question. Okay. Gracias por Now- esa now- buena pregunta. Now, Brother Alex, why don't we go back to our PowerPoint, if you'd be so Okay, kind? okay. Thank Hermano you. Alex, ¿por qué no volvemos al PowerPoint? Así que lo voy a proyectar. Okay, can you confirm Okay. if you... Okay. So this is where we were. That's where we were. So, just perhaps we didn't touch much on that very last line, Pastor Alex. That last line. Okay, Yeah. when we were You see- alone? Yeah. Mhm. See, we really are not alone. We are always, the Bible says, in God we live and move and have our being. That's how close we are to God. En Dios estamos y nos movemos. Así es como lo cerca que estamos de Dios. Okay, good. Okay. So That's let's go. Yeah. I'm sorry, that's from Acts 17. Yes, Acts 17. 18 is at Mars Hill. It's where, I believe it's Acts 18. It's definitely in the book of Acts. It's where Paul is presenting the gospel to the Greek philosophers. 17, And he yes. points out insights that they were actually right about. And this was one. He said, in God we live and move and have our being. Claro, esto que acabo de decir es de Hechos 17, cuando Pablo está hablando en el Areópago y dice que en él somos y en él nos movemos. Thank you. Well, let's go on to our next slide now, my brother. Vamos a la siguiente lámina. Okay. So now let's as we're talking about God being in covenant with himself, A medida que hablamos de Dios estando en un pacto consigo mismo, there are several passages that reveal that God within the Trinity makes an agreement to redeem people. hay muchos pasajes que hablan que Dios en la Trinidad hace un acuerdo para redimir a un pueblo. Now, usually theologians have called this the covenant of redemption or the council of peace. Yeah, sorry. Usualmente los teólogos han llamado esto el pacto de redención o el consejo de paz, el concilio de paz. Now, the first passage we'll look at is quite significant because our Lord Jesus himself quotes this as proof of his deity. El primer pasaje que vamos a revisar es muy significativo porque el mismo Señor Jesús habló, citándolo, para referirse a su propia deidad. So if someone would be kind enough to read Psalm 110, the first two verses. Así que si alguien fuera tan amable de leer el Salmo 110, los primeros dos versículos, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. So, Amén. now we have some very important questions here in this passage. Ahora Now, in tenemos, this context, you have two people mentioned, Jehovah, excuse me, and I've been with Portuguese a lot, but Jehovah and mi Señor. So in this context, who is who is Jehovah and who is my Lord? tenemos preguntas importantes en este pasaje porque tenemos dos personas aquí mencionadas también fundamentales. Una es Jehová y otra es mi Señor. Entonces, en este contexto, ¿quién es Jehová y quién es mi Señor? Uno podría ser Dios, el Padre, y Señor, quizás referirse a Jesús, porque si no me equivoco, en hebreo sería Adonai. Exactly, sister. Exactly. Okay. Exactamente. Very, very well said. Okay. Now the point that you made, it's important that everyone understand. El punto que hace es importante que todos lo entiendan. Sometimes the scripture uses the word Jehovah, Yahweh, the very holy name for God, to refer to the whole Godhead. A veces la escritura usa el término Jehová o Yahvé para referirse a toda la divinidad. And to clarify your comment about Adonai, that was that, okay, that's not in the text here,
but a Hebrew person was taught not to pronounce the name of God, lest they fall into the sin of taking his name in vain. Ahora, para clarificar tu pregunta o tu comentario sobre Adonai, no está precisamente en el texto, pero una persona hebrea era enseñada a no decir el nombre de Dios, no sea que cayeran en una violación del tercer mandamiento. So even today, a conservative, or I should say, an Orthodox Jew, a person who believes in the Old Testament, but sadly has rejected Christ, would not pronounce the name Jehovah ever. Incluso hoy, un judío ortodoxo, que es alguien que cree en el Antiguo Testamento pero ha rechazado a Cristo, no diría Jehová. In the 21st century, they most often call him Hashem, literally the name. En el siglo XXI, ellos lo llamarían Hashem, literalmente el nombre. Now, in biblical times, they would use the word Adonai, my Lord, in the place of the name of God. En tiempos bíblicos, ellos usarían Adonai, que es mi Señor, en lugar de decir el nombre. So it's interesting when Jesus read this, or Así que quoted es interesante que cuando Jesús leyó esto, he would have said Adonai, said to Adonai. Cuando Jesús leyó esto, él le habría dicho Adonai. But clearly the second one is the Hebrew word Adonai, and the first is the Hebrew word Yahweh or Jehovah. Claramente, la segunda, mi Señor, es la palabra Adonai, y la primera es Jehová o Yahvé. Now, Yahweh normally refers to the full Godhead, Father, Son, and Holy Spirit. Ahora, Yahvé o Yahweh normalmente se referiría a las tres personas, a la divinidad completa. But when it is used in contrast with another person of the Trinity, then it clearly means God the Father, as our sister pointed out. Pero cuando se refiere en contraste a otra persona de la Trinidad, ahí sí significa Dios el Padre, como la hermana dijo. Okay, so basically, what a mysterious picture we have. Así que básicamente, ¿qué imagen más misteriosa tenemos? Here is God speaking to another person that is called Adonai, the Lord of David. Entonces tenemos a Dios hablando a otra persona llamada Señor, que sería Señor de David también. Lord of David. Lord of David. Yeah, the Lord of David. Yeah. Okay. Because in this case, literally Adonai means my Lord. So it's like my Lord, but my Lord, my Lord. You understand? Sí, así que David está diciendo como mi Señor y mi Señor. And that's how Christ was saying, basically, Christ is saying, this passage speaks of me. Y lo que Cristo está diciendo es, este pasaje habla de mí. I'm Adonai. I am the Lord. Yo soy and Adonai, God yo the soy Father el Señor. speaks to me. Yo soy el Señor y Dios el Padre está hablándome a mí. And you see, he sits at, a level of equality. Se pone en un nivel de igualdad. You see, this is very, very significant. He doesn't say, bow at the floor, like bow down before me. Es muy significativo porque no dice, póstrate ante mí. He says, sit here, parallel with me, on the same level as me, at my right hand. Sino que le dice, siéntate a mi diestra, en el mismo nivel que yo, paralelo a mí. What a beautiful picture of the two of the three persons of the Godhead communicating as equals. Qué hermosa imagen de dos personas de la Trinidad hablando entre sí como iguales. And you understand, equal in being, but under the authority. The Father is the authority. Y entienden que esto se refiere a que son iguales en cuanto a su ser, pero igual el Padre tiene una autoridad. And I'm sure many of you have taught this before.
but it's so important. This idea of equals under each other, under authority, is the biblical understanding of submission. Y a lo mejor algunos lo han escuchado, pero es importante decir que esto de ser iguales bajo una autoridad es la idea bíblica de la sumisión. Mhm. And if we could ever understand that, much of the world's confusion about submission would go away. Y si podemos entender esto alguna vez, mucho de la confusión del mundo sobre la sumisión desaparecería. Christ is equal to the Father, yet in his role, he submits to his Father's leadership. Cristo es igual al Padre, pero en su rol se somete al liderazgo del Padre. So now let's go on to the last question there. Maybe it's a little blocked by the picture, but what do they agree in this discussion? And wait, before I get that, one more quick, excuse me, brother, one more quick point. Ujú. Remarkable statement of the Trinity. Dijo, he speaks, there's communication. Ujú. Un punto más antes de continuar. Hay algo aquí muy notable en la Trinidad porque dice Jehová dijo, hay comunicación, habló. Now, you know, if I say I'm speaking to myself, it means I'm going a little crazy. Si yo digo que hablo solo, hablo conmigo mismo, se piensa que estoy como loco, un poco loco, Because I'm only one person. porque soy solo una persona. But the Trinity is one unified God who loves each other and communicates with each other. Pero la Trinidad es un solo Dios, pero que en el que hay comunicación y hay amor mutuo. So, what do they agree to do in this passage in the first two verses? Ahora, pregunta, ¿qué es lo que acuerdan hacer en este pasaje, en los dos primeros versículos? ¿Es la entronación del Hijo en la victoria de la muerte? The Son's coronation, or the victory That's a very good over way of death? saying it. Victory I over think that's death. very fair, Brother Franco. I think that's very fair, Brother Franco. But what then will what will Jehovah do for, what will God the Father do for God the Son? Está bien, hermano Franco. Ahora, ¿qué es lo que Dios el Padre va a hacer por Dios el Hijo? ¿Respondo yo? Si quieres. Le dice que se siente a su diestra, que va a gobernar con autoridad hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que, o sea, se muestre como el vencedor. The Father tells the Son to sit to his right until he will submit all his enemies under his feet. Yeah. So you see how this is part of the plan of redemption, that God the Father will destroy all the enemies of Christ's rule. ¿Ven cómo esto forma parte del plan de redención? Que Dios va a destruir a todos los enemigos bajo el gobierno de Cristo. Christ has purchased men for God when he died and rose again. Cristo compró a los hombres para Dios cuando Él murió y resucitó. Then he ascended and is seated at the right hand of God the Father. Luego ascendió y se sentó a la diestra del Padre until the Father decrees the time has come where all his enemies will be destroyed, all who resist the Messiah. Hasta que el Padre diga que el momento llegó y que todos los enemigos van a ser destruidos bajo el reino del Mesías. Amen. Praise God. Okay, let's go to the next slide, and we have a few more verses from this remarkable passage. And if someone could read verses 3 and 4 for us, please. Si alguien puede leer los versículos 3 y 4, por favor. Amén. Adelante, hermano. Ujú. Andrés. Parece que lo perdimos. We lost him, maybe. Okay, no problem. Could someone else then please read ¿Alguien it? más, hermanos? Por favor. Por acá. Ya, por acá. Por acá. Ya, Cristian. acá.
Ujú. Ya. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Wow. Interesting, fascinating, isn't it? Let's stick with verse 3 first. Fascinante, ¿cierto? Veamos el versículo 3 primero. What will God do, God the Father do in the hearts of the people of God? ¿Qué es lo que va a hacer Dios el Padre en los corazones del pueblo de Dios? In verse 3. En el versículo 3. La regeneración, la transformación. Regeneration. Yeah. We have I see we have many theologians in the class. Praise God. That's exactly right, brother. Veo que He tenemos will, varios teólogos en la clase. Eso es exactamente así, hermano. because he will make them willing. They will become willing on the day of your power. Porque el Padre los va a hacer que quieran, va a hacer que se ofrezcan voluntariamente en el día de su poder. And brothers and sisters, you know, so much in history, Christians have debated about freedom and I have a free will and things like this. But yeah, there's been such Sí. debates over that. Hemos visto en la historia tanto debate y tantas personas diciendo que, hablando sobre el libre albedrío y todo eso, But the scripture really is quite clear. pero la escritura es realmente muy clara. We have an evil heart, a heart of stone. Tenemos un corazón perverso de piedra, So we willingly choose what is evil así que voluntariamente escogemos lo que es malo, until God, by his mercy, in the day of Christ's power, opens our heart by the Holy Spirit. hasta que Dios en su misericordia, en el día de su poder, abre nuestros corazones, obra en nosotros por su Espíritu Santo. And then he makes us willing to follow him. So he makes us people of a good will. Y en virtud de eso nos hace querer, nos hace ser ese pueblo que se ofrece voluntariamente. Pastor, I was just going to ask about that. Justo iba a preguntar de eso. So we have implied here the work of the Holy Spirit, which is explained later in John 14, Yes. 15 and 16. Exactly. Exactly. Please translate your comment to Spanish and then you could add yes. Exactly, Pastor. Entonces tenemos acá implicada la obra del Espíritu Santo que después se explicaría en Juan capítulos 14 al 16 con más detalle. And I love the Reina Valera here. En la hermosa de la santidad. Forgive my bad pronunciation, but isn't that beautiful? Sí, me encanta la Reina Valera aquí, como dice, en la hermosura de la santidad. ¿No es eso lindo? Yeah. So clearly implying the holiness of God, and I agree, Pastor Alex, the Holy Spirit. Así que claramente implica la santidad de Dios y el Espíritu Santo. So even though, as in most passages, it's more clear about God the Father and God the Son, still we see the Holy Spirit as well. Y aunque el pasaje es más enfático en Dios el Padre y Dios el Hijo, igual vemos al Espíritu Santo aquí. Now, verse 4 is truly remarkable. El versículo 4 es realmente notable. Look at the first two clauses there, or the first clause. What does God do? Veamos a la primera cláusula. ¿Qué es lo que Dios hace? Jurar. Jura. He makes an oath. Jurar. Exactly, Christian, exactly. Back to covenant. Do you see? Y ahí vamos de vuelta al pacto, ¿lo ven? God doesn't have to swear. You understand? God is always true. Yet in this relationship, he swears.
Dios no tiene que jurar, no necesita hacerlo porque Él siempre dice la verdad, pero en esta relación Él jura. Mhm. And the next thing what he swears is mind-boggling. Do you know the term? I don't know. I Yes, don't know that term. it's almost incomprehensible. It's almost incomprehensible what he Mhm. swears. Y lo que jura es casi incomprensible. So we've just seen that God the Son is going to be a king, right? Porque vimos ya que Dios el Hijo va a ser un rey. What else is he going to be? Pero ¿qué más va a ser? ¿Qué más va a ser? Sacerdote. A priest. Un sacerdote. Exactly. Now, Christian, since you answered that question so well, what happened in the Bible when kings of Israel tried to become priests? Y hermano Cristian, ya que respondió tan bien, ¿qué pasa en la Biblia cuando los reyes trataban de ser sacerdotes? No se les estaba permitido porque tenían que cumplir solo con ese rol de rey porque no eran llamados para eso, los reyes llamados en el pueblo de Israel. It was Eran not- solamente llamados para reinar, no para ministrar dentro del pueblo, como sacerdote. it was not allowed to them because they were only called to rule, not to be priests. And Make God was very, very, judged them very harshly or very seriously if they did. Y Dios los juzgaba muy severamente si es que lo hacían. Who can mention a king who made the horrible sin of trying to be a priest? ¿Quién podría mencionar un rey que cometió el terrible pecado de tratar de ser un sacerdote? Saúl. Exactly, Saul. exactly. Saul. And And what Josiah- did God say Josiah? to Saul? Because he decided to offer sacrifices because Samuel had not come yet. ¿Y qué es lo que dijo Dios a Saúl? Porque él trataba de hacer sacrificios y por el hecho de que Samuel todavía no llegaba. He was rejected. as Exactly. king, que él fue That's how rechazado como rey. Exactly, Pastor. Well, yeah, you have to translate, of course, but exactly right, Pastor. Mhm. And I remember also Josiah. I don't know the name in English. Exactly. I was going to ask for the other one. Yes, and Mhm. you remember what happened to Uzziah? He was punished with leprosy. Yes. Yes. So Sí, two, el rey Usías o Azarías también llamado así fue castigado con lepra porque ofreció incienso o trató de ofrecer incienso. now, Mhm. now we understand with Saul that he was a man who had much wickedness in his heart, and there was things seriously. So we doubt he was a true believer. Ahora vemos que en Saúl había cosas muy malas pasando en su corazón que nos hacen dudar de que era un verdadero creyente. But the Bible says Uzziah did right in the eyes of the Lord. Pero la Biblia dice que Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor. But nevertheless, when he became arrogant and offered sacrifice, he was struck with leprosy. Pero a pesar de eso, cuando él hizo lo malo y trató de ser sacerdote, de ofrecer incienso, él fue castigado con lepra. So this man, even though he loved God and did right, lived the rest of his life in isolation from everyone. Así que este hombre, incluso aunque hizo lo recto y amó a Dios, vivió el resto de su vida aislado por lo que había hecho. Now, why do you think God was so severe in judging this? Ahora, ¿por qué creen que Dios era tan severo, fue tan severo al juzgar esto? Puede ser porque los sacerdotes del antiguo pacto estaban siendo como el símbolo, simbolizaban al mediador, que es Cristo el Señor, y en este caso por eso no podían entrar a ese rol, sino el sacerdote que era llamado específicamente por Dios. You need translation? Yeah, you better translate, but I think he's absolutely right. But Okay, just could to it- be sure, yeah. Could it be because priests were prefiguring or
playing the role of mediator between God and man. And so Exactly. kings were not allowed to play that role. Exactly. Because only one was going to be allowed to be both a king and a priest. There was only one in all eternity who was allowed that role. Porque había solo uno al que se le iba a permitir ser tanto rey como sacerdote, y era Cristo. And exactly, as clearly taught in this passage. Y esto está claramente enseñado en este pasaje. And a forever priest, again, para siempre, forever. Claro, y para siempre va a ser sacerdote. So, Jesus alone is both king and priest. Solo Jesús es tanto rey como sacerdote. Now, Amén. now, when was he appointed to these roles? To Ahora, be king and priest? Yeah. ¿cuándo él fue designado para estos roles de rey y sacerdote? De la eternidad. De la eternidad. pasada. Yeah. ¿Mm? Well said, my brothers. You Bien see dicho, again, hermanos. eternally, he was there. Eternamente estaba ahí esto dispuesto. Now, do you see why we're working through this? ¿Ven por qué estamos trabajando a través de esto? Of course, there is one unifying covenant because God's plan was before eternity. Por supuesto que hay un pacto unificador y único, porque Dios había dispuesto esto desde la eternidad. Before creation, Antes Christ de la was creación, at the right hand of God the Father. Cristo estaba a la diestra del Padre. He was the King of kings before there were any other kings. Él era el rey de reyes antes de que hubiera otros reyes. And he was a priest before there was any need for sacrifice. Y él era sacerdote antes de que hubiera siquiera necesidad de sacrificio. Because God's plan is from eternity to eternity. Porque el plan de Dios es de eternidad a eternidad. And just in passing, I know you love the Psalms, but the Psalms are remarkable because they're both poetry and prophecy. Y bueno, hablando de esto, sé que aman los salmos y los salmos son notables porque son tanto poesía como profecía. And also, as in this passage, remarkably go back to before the beginning of time. Y en este pasaje, de manera notable, se va a incluso antes del inicio de los tiempos. Yeah. And we'll see that in our next Psalm too. But yeah. Y vamos a ver esto en el siguiente salmo también. Now, Brother Alex, are you okay going a little bit longer for me as translator? Are you okay? Yes. No Okay, problem. okay. Mhm. Now, this is helpful. And again, I hate to do it to you, Alex. It's pretty complicated translation, but we'll make it. But Mhm. when God lets us see glimpses of his decrees before time began, we must think logically, not chronologically. Y esto es fundamental, hermanos. Cuando Dios nos deja mirar hacia destellos de su decreto, antes de que el tiempo comenzara, debemos pensar lógicamente, no cronológicamente. Mhm. So we're used to being chronological. Nosotros estamos acostumbrados a ser cronológicos. We were created in time, Fuimos creados en el tiempo, but God existed before time began. pero Dios existía antes de que el tiempo fuera. So not first this, then that chronologically. Así que no es primero esto y luego aquello cronológicamente. Rather, God's thinking saw the entire process and each logical sequence which produced it. Más bien, el pensamiento de Dios vio el proceso completo y cada secuencia lógica que lo produciría. Now, I know that's very deep, and I feel very bad for Alex translating it because it's very deep language too. Sé que es muy But do profundo you- y me siento mal por Alex traduciendo esto porque es bastante profundo.
but do you understand what I'm saying? Pero ¿entienden lo que digo? Okay. Sí, pastor, es sumamente importante lo que está diciendo porque al leer así el Salmo recién, o sea, igual uno llega a pensar, equivocadamente, que serás sacerdote después de algo, o va a ser nombrado como rey después de algo. Y acá el pastor, como lo aclara, es sorprendente porque desde la eternidad siempre ha sido el rey y siempre ha sido el mediador, el sacerdote. It is actually important what you are teaching us because we tend to think when we read a passage like this that he will be king after something, or he will be priest after something Right. happens. But Exactly. he's king and priest from eternity. Yeah, very well said, my brother. And Muy bien does dicho. everyone see, like sometimes in English we say there's plan A or plan B. A veces en inglés decimos está el plan A y el plan B. Let's say you're having a meal at the church, and either one sister will prepare a major dish or everyone will bring something different. Pensemos en una comida de la iglesia y ahí puede pasar que una hermana cocine algo para todos o cada uno traiga sus platos preparados. But God, it's never this or that. It's he chooses what is the greatest thing for his glory and directs everything in the perfect way to the perfect goal. Pero Dios no es así pensando esto o aquello, sino que Él ve qué es lo que más gloria trae a su nombre y dirige todo para que vaya hacia ese fin, hacia esa meta. Mm-hmm. So just one very simple example. What is the ramification of knowing that Jesus, that the Son, was always a priest? What does that tell us? Ahora, ¿qué nos dice el hecho de que el Hijo de Dios haya sido desde siempre un sacerdote? ¿Qué nos dice? Perhaps let me ask it as a question. Was God surprised when humanity fell into sin? Planteo la pregunta de otra forma. ¿Se sorprendió Dios cuando el hombre cayó en pecado? No. It was always part of his plan. Not that we aren't responsible for our sins, but it was part of his plan that humanity would fall and that his son would need to be the priest to save them, to save us. No es que el hombre no sea responsable, pero también era parte del plan de Dios esta caída y que el hijo iba a ser este sacerdote. Amen. I'm sorry, I was thinking about the passage of 1 Peter when it says that Jesus is the lamb offered before the foundation of the world. Yeah, that's coming in a few slides, my brother. I believe it's actually in the book of Apocalypse, of Revelation. Okay. Si está Is it in Peter too? Yeah, at least you may know a passage in Peter I'm not familiar with off the top of my head, but it's definitely in Apocalypse. You know. Sí, estaba mencionándole el pasaje que habla en Primera de Pedro y él me dice que también en Apocalipsis del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Okay, but let's go to the next slide now. I know this is very profound, my brothers and sisters. But Vamos a la siguiente lámina. Sé que esto es let's bastante profundo. take a look at another famous psalm that goes back in eternity. Veamos otro salmo que va hacia atrás en la eternidad. And could someone read these two verses from the second psalm, please? ¿Alguien podría leer estos dos versículos del Salmo 2, por favor? Yo, hermano. Bien. Dice, Una hermana. yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Amen. 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 Isn't that beautiful? Again, you may recall, excuse me,
there was a beautiful praise song, maybe about 10 years ago, by Hillsong about ask and I'll give the nations to you. I mean, it's very, very, very interesting. Very, very interesting that they caught this point too. No es hermoso lo que estamos leyendo. Había una canción de Hillsong que hablaba de las naciones que se iban a rendir ante Dios o que iban a ser de Dios. But let's break down this passage a little bit. Vamos desglosando este pasaje un poco. And we should have done this earlier too. What does a decree mean? El decreto. Deberíamos haber hecho esto antes. ¿Qué es un decreto? Algo como establecido, una ley. Something like a law established. Yeah. Beforehand. And I like your word proclamation, or here in this word publication, publicare. It's declared by a king, by the ultimate authority. Es como una proclamación publicada por un rey en su autoridad. You see, we're used to our laws being done by kind of committee, by congresses or senates. This is God makes the law. He's saying, this is the law. God is the king. Nosotros estamos acostumbrados más bien a leyes que las hacen comités o congresos, pero esto es un rey diciendo esta es la ley, este es el decreto. And then we see again, we already said, Jehovah in this context, God the Father, is speaking to another. And who is he speaking to? Y vemos nuevamente aquí que Jehová, que es Dios el Padre, está hablando a otro. ¿Y a quién está hablando? Anyone? ¿Alguno? A Jesús. A Cristo. To Jesus Exactly. Christ. Because this is even more explicit because he says, you're my son. Esto es incluso más explícito porque dice, tú eres mi hijo eres tú. But then what is the extraordinary thing he says next? ¿Y qué es lo que dice después que es extraordinario? Yo te engendré hoy. Y ahí quisiera hacer una pregunta al pastor, porque este versículo a veces se presta para malinterpretaciones, para negar la divinidad de Cristo, la eternidad. It says, I beget you. I don't know the English word too. Okay. No, beget is engendre also. Is he? I like the older translations here. Just because they in English and I believe in contemporary Spanish, we don't have a good word for this. Me gustan las traducciones antiguas en esto porque en inglés y al parecer en español no tenemos una buena palabra para esto. It's basically almost fathering. How I will father you. I will become your father. Y esto es como básicamente apadrinar, si se pudiera decir así, como transformarse en padre de. Yeah. So that is the same thing used in, for example, John 3:16. Es el mismo término usado, por ejemplo, en Juan 3:16. In many other passages, it uses the term in Greek monogenes, in Old English only begotten. Sí, y en esos pasajes donde ocupa el término griego monogenes, que es de unigénito. Yeah, exactly. Precisely, unigénito. Precisely. So that's what, and that word is so important. Y por eso esa palabra es tan importante. Because you and I, who believe, are adopted sons and daughters of God, but there's only one begotten. Porque tú y yo que creemos somos hijos adoptados de Dios, pero solo hay uno que es engendrado. So there's only one, to use the Spanish here, that God engendre. There's only one. Así que solo hay uno del que se puede decir yo te engendré. Okay, thank you. Pardon my horrible accent again. No, but no worries. There was a question, Pastor. Please.
Andres asked about this passage because some heretics use this passage to say that Christ is not eternal. Yes. No, a very good question, brother. Let me answer that in a few minutes. You know, because I will come back to that. That's a very important question. Sí, Andrés, es una muy buena pregunta esa sobre los herejes que hablan de este pasaje. Déjame responderla un poquito más adelante. But I think it will help us answer the question by dealing with perhaps the most puzzling part here. When it says hoy, when it says today. Pero creo que vamos a poder lidiar con la pregunta concentrándonos en la parte que quizás es más confusa en este pasaje, que es hoy. Now, when did Jehovah decree that his son would be his son? ¿Cuándo fue que Jehová decretó que su hijo sería su hijo? Ya, ahí cuando hicieron ¿cómo decían antes? El pacto, antes de que todo hubiese sido hecho. In eternity before... Cuando se hizo se planeó el gran plan de redención. In eternity before creation, when Trinity planned all things. Right. No, exactly. And now let me go from that very helpful comment back to the excellent question that Brother Andres, was it, had given us? Yes. Yeah. Yes. And forgive me, I'm a theologian and a church historian, so church history comes out of me a lot too. Y volvamos acá a la pregunta de Andrés, y perdónenme que soy, además de teólogo, historiador de la iglesia, así que eso se me viene a cada momento. One of the greatest battles for the church took place in the 4th century, in the 300s. Una de las más grandes batallas de la iglesia tuvo lugar en los siglos tercero y cuarto. And there were two men identified with this struggle for the gospel and the church. Y hubo dos hombres identificados en esta lucha. Now, yeah, their names both began with the letter A, which sometimes helps us remember. Los dos nombres de ellos comienzan con la letra A, lo que nos ayuda a veces a recordar. The great warrior for the gospel's name was Athanasius, or Athanasius, I think. Yeah. El guerrero por el evangelio, el nombre de él era Atanasio. And the great enemy of the gospel's name was Arius. Y el nombre del gran enemigo del evangelio era Arrio. Okay. Now, as far as we can tell, this is one heresy. We can almost say the exact moment it began, the first time it was proclaimed. Y de esta herejía podemos decir incluso el primer momento en el que fue creada. Both Arius and Alexander were bright young pastors in the Church of Alexandria. Arrio y Alejandro eran pastores de la iglesia en Alejandría. Now, of course, they would use the word priest already, unfortunately, but they really were much closer to our biblical model of pastors. Ya en ese momento usarían la palabra sacerdote, pero era más cercano a lo que conocemos hoy día como pastores. Okay. And the bishop, whose name was Alexander, brought them in for a theological discussion, perhaps a little bit like ours. Y el obispo, llamado Alejandro, lo llamó para una discusión teológica, quizá como la que tenemos ahora, una conversación teológica. Yeah. And Arius presented the argument, or the discussion was about the relationship between the Father and the Son, and Arius stood up. Y la conversación era sobre la relación entre el Padre y el Hijo, y ahí Arrio se levantó. And he disturbed everyone by claiming the Son was not equal to the Father. Y ahí perturbó a todos al decir que el Hijo no era igual con el Padre. Okay. And his argument was similar to what Andres was mentioning, some heretics use after him. Y el argumento iba así como lo que mencionaba Andrés, que dicen algunos herejes. Said, well,
Christ is the Son, Decía, bueno, Cristo es el Hijo and the Father has a Son. el Padre tiene al Hijo. So the Son, since he's a Son, he must have a beginning. Así que el Hijo, dado que es Hijo, debe tener un comienzo. And if he has a beginning, then of course he's not truly God. Y si tiene un comienzo, por tanto, desde luego no es realmente Dios. Now, before I let any of you respond to that, and I hope you can respond to that, even today in Santiago and here in Florida and everywhere in the world, there's a group called the Jehovah's Witnesses that are knocking on doors. Y bueno, antes de que dejar que ustedes respondan a esto, incluso hoy día, no solo en Estados Unidos, sino que en Santiago, hay un grupo que sostiene esto, que son los llamados testigos de Jehová. And they are teaching people because Jesus is the Son, he cannot be equal to the Father. Rather, he's an angel. Y ellos están enseñándole a la gente que como Jesús es el Hijo, no puede ser igual al Padre, es más bien un ángel. Now, who here is able to refute that argument from hell? Ahora, ¿quién aquí podría refutar este argumento que viene del infierno? Nos pregunta si nosotros podríamos refutar Sí. la herejía. ¿De Ajá. qué manera? ¿De qué forma? Bueno, personalmente creo que diciendo que el Hijo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo ordenar mis pensamientos? Referente a lo que dije delante, que Cristo fue declarado Hijo en la eternidad pasada en relación al plan de la redención, porque Él como Hijo iba a cumplir una función importantísima como toda la Trinidad para poder redimirnos, pero que fue en ese momento, allí cuando, bueno, yo lo digo en estas palabras, cuando se hizo ese cónclave eterno allá en la eternidad pasada, y dijo la Trinidad, dijo Dios, tenemos que redimir al hombre, y viene el Hijo y se ofrece voluntariamente, y ahí yo creo que entra el punto donde dice yo te engendré hoy. Yo creo que esa sería la forma de rebatir tal vez la herejía de los testigos de Jehová. He says that in that point in eternity when there was this divine counsel about our salvation and Mhm. Christ said, I will go. Mhm. That was the moment when this text have place, when it says, I beget you today. Now, there's a good point there that that Christian has made, that this day is not literally a day. This is before Ujú. all time. Hay un punto ahí sobre lo que dice Cristian, que más bien ese hoy no es un día literalmente, sino what was the idea with today? That this was before all time. This Esto- day is not Ujú. a 24-hour day. This is before all eternity. Que ese hoy no es un día de 24 horas, sino que es la eternidad pasada. But there's a little mistake I think our brother made, and Y- that pero- is, yeah, Pero creo que and hay that un is, pequeño error ahí, y ese es it's not that God, the Father and the Son became Father and Son to save us. They existed from all eternity as Father and Son, and then decided which roles to play in salvation. que no es solo que el Padre y el Hijo se convirtieron en Padre e Hijo para salvarnos, cuando decidieron salvarnos, sino que ellos siempre fueron Padre e Hijo desde la eternidad, y en esa posición de Padre e Hijo decidieron qué roles iban a desempeñar. Okay, so you see that? It's important we make that distinction. Okay. Es importante hacer esa distinción. Okay. Now, because the time is going quickly, unless someone else wants to come in right now,
I may have to Franco? sort of, out of respect, land the plane. Is there Sí. anyone ready to talk right now? Or Franco, ¿quieres hablar tú? Sí, pastor, entendiendo Okay, Franco. sí, entendiendo que ese hoy es no un día de tiempo y espacio, sino que en la eternidad. Cuando dice yo te engendré, ahí está hablando el Padre, ¿cierto? Y como Dios el Padre realiza esa acción de engendrar, y Dios es eterno, también podríamos tomar que ese yo te engendré hoy, Dios el Padre es eterno hablando, diciendo lo que hizo, por ejemplo, por decirlo, estoy enredándome más, pero yo te engendré hoy, le da más peso también que Dios el Padre mismo está diciendo la acción que hizo en la eternidad, por decirlo. No sé si se entendió o me enredé más. Sí, Disculpe. no sé pastor. cómo lo voy a traducir, pero voy a hacer Sí. lo mejor que pueda. Sí, Sí, es decir, que Dios el Padre realizó la acción, ujú, ya entendiéndolo a nuestro tiempo y espacio, pero ese hoy es eterno, entonces ujú. no puede decir que Jesucristo fue engendrado, sino que da más peso al yo te engendré, que es en la eternidad, que Dios es eterno en realidad, que está hablando, Ujú. como dijo el pastor recién, ¿cierto? De que es unigénito. So since the Father is eternal, this today is also an action or a work or an act he's making in eternity. Right. So it can't be understood chronologically, but eternally. Exactly. Very well said, brother. Now, let me just grab the last 5 minutes, and we'll have more discussion on Monday, because I don't want to leave you over the weekend with a heresy. Dice, vamos a terminar enseñando porque no quiero dejarlos toda el fin de semana con una herejía en la cabeza, y quedan 5 minutos, entonces quiere ya. Yeah. So this is 5 minutes on something which is probably worthy of 5 hours, but I'll still do it in 5 minutes. Son 5 minutos sobre algo que en realidad debería hablarse en 5 horas, así que bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de esto. Yeah. The error that Arius made was in his argument, he assumes that every son has a beginning. El error que comete Arrio en su argumento es que él asume que todo hijo tiene un comienzo. But rather, what we know even from this earth is that every son has the same nature as his father. Pero en lugar de eso, lo que sabemos incluso mirando la creación es que todo hijo tiene la misma naturaleza de su padre. I'm a human being. My father was a human being. My mother was a human. Both parents. My parents were human beings. Yo soy un ser humano. Mis padres fueron seres humanos. My father had a beginning and an end. I have the same nature. Mi padre tuvo un comienzo y un fin, y yo tengo la misma naturaleza. So I have a beginning and an end. Así que yo también tengo un comienzo y un fin. A dog. If a dog has a puppy, si un perro tiene un cachorrito, it has the same nature as its father. Tiene la misma naturaleza que su padre. A dog has an earthly beginning and end. The puppy has an earthly beginning and end. El papá perro tiene un comienzo y un fin, y el cachorro también tiene un comienzo y un fin. But the Son of God has God as his father. Pero el Hijo de Dios tiene a Dios como su padre. So his father has neither beginning nor end, and the Son has neither beginning or end. Así que el padre no tiene principio y fin, y el hijo tampoco tiene principio y fin. They share the same nature. Comparten la misma naturaleza. That's why the Jewish leaders knew how shocking it was that Jesus said he was Son of God. Por eso los líderes judíos sabían cuán impactante era, cuán chocante era para ellos que Jesús dijera que era hijo de Dios. And the Pharisees were right. He was claiming he was equal to God the Father.
Y los fariseos estaban en lo correcto al entender que Jesús clamaba ser igual al Padre. He didn't say he was adopted. He said God was his father by nature. No decía que era adoptado, sino que decía que el Padre era su Padre por naturaleza. And then 1 minute left. I'll use this 1 minute. What Athanasius also pointed out from Scripture is another aspect of father and son. Y voy a usar este último minuto para decir qué es lo que Atanasio argumentó desde la Escritura sobre el Now, Padre how y el many Hijo. of us are fathers in this room? Fathers or mothers or parents? ¿Cuántos Raise de your aquí hand. son padres o madres en esta reunión? Que Right. levanten su mano. You all remember when you became a father, right? Todos recuerdan cuando se transformaron en padres, ¿cierto? Right? You became a father in time, right? Tú When te- your child was born, technically when they were conceived, which we didn't know, but you know, we knew when we became a father. y nosotros sabemos cuando nos transformamos en padres, recordamos cuando eso ocurrió y técnicamente es cuando fue concebido nuestro hijo. But remarkably, the prophet Isaiah says that the Christ child will be called the everlasting father. Pero de manera muy notable, el profeta Isaías dice que este hijo que iba a nacer iba a ser llamado Padre Eterno. Exactly. Now, if you, in other words, to be the eternal father, you must always have been a father. Y para ser Padre Eterno, siempre tiene que haber sido un padre. I became a father when I was 25 years old. I wasn't always a father. Yo me convertí en padre cuando tenía 25 años, no siempre fui un padre, But God always was a father. pero Dios siempre fue padre. To be an eternal father, you must eternally have had a son. Para ser Padre Eterno, tú tienes que haber tenido un hijo eternamente. So that is how, getting back to your point, Andres, that we see the fact that the father begets the son proves that son is eternal with the same nature as the father. Así que, volviendo a la pregunta de Andrés, ya que tenemos este Padre Eterno que engendra en la eternidad a este hijo, ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. Now, I promise you, have a blessed weekend, and we will be open to your questions at the beginning of our class on Monday, okay? But I hope I at least cleared some of the way. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y el lunes vamos a tener otro tiempo para preguntas y respuestas. Espero que algunas hayan sido respondidas. And check your email, and Pastor Jonathan will let us know which day we're going an hour and a half next week, okay? Y ahí, Pastor Jonathan, si nos puede, hermano Jonathan, si nos puede decir qué día finalmente nos queda como ese día más extenso, por favor. Okay, very good. And then could someone please close us in prayer? ¿Alguien podría cerrar en oración, hermanos? Amén por acá. Amén. Hermano Cristian. Nuestro buen Dios y Padre eterno, gracias por darnos el privilegio de haber conocido tu palabra, esa revelación gloriosa que nos alumbró, Señor, para poder entender la demanda tuya hacia nuestra vida conforme a tu voluntad. Gracias por la vida de nuestro pastor y profesor, por nuestro pastor Alex también, que nos traduce, y por cada estudiante. Ayúdanos, Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos y danos la sencillez en nuestro corazón para siempre dejarnos enseñar. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, por todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy en este seminario. Gracias, Señor, oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amen.